Hola, buenos días, ¿me escuchan? Ok, perfecto. ¿Quieren empezar de una vez o 12 y 5 para dar todavía chance a los participantes que se unan más a rato? Para que me comenten en el chat si quieren que ya empecemos de una vez o 12 y 5, ustedes como gusten. Ok, 2 minutos más y ya para que nada más bloquee la sala y ya para que ya podamos empezar.
Bueno, ya la bloqueo. Ya vamos a empezar. Son 12:02. Y bueno, hola, mucho gusto. Buenas tardes, soy Fernando Vergara, soy médico internista y soy R2 de cardiología del Hospital ISSSTE 1 de octubre. Y el día de hoy vamos a revisar el tema de insuficiencia cardíaca crónica y aguda. Eh, es un tanto en cuanto a implicaciones diagnósticas y terapéuticas para médicos generales para ustedes y un tanto de implicaciones para fines del examen del ENARM, ¿sí? Al final de la presentación me pueden hacer todas las preguntas que ustedes gusten. Si quieren, para que se haga un tanto más dinámico, ustedes, para que me hablen por medio del micrófono, preferiría más que me hablaran en lugar del chat. Y pues, nada más, vamos a empezar el día de hoy. Y bueno, a modo de agenda, en cuanto a al tema que vamos a revisar el día de hoy, pues vamos a definir la insuficiencia cardíaca crónica, vamos a revisar la etiología, la epidemiología, vamos a revisar su clasificación, en la fisiopatología también, cuadro clínico, los auxiliares diagnósticos, diagnóstico y scores de probabilidades diagnósticas, tratamiento, y también vamos a hacer un apartado en cuanto a insuficiencia cardíaca aguda, el tratamiento en cuanto a la insuficiencia cardíaca aguda también, y al final vamos a revisar unos cuantos casos clínicos. Son los casos clínicos que aparecen en el CTO, no son tan complejos, pero sí me gustaría que entre todos los comentáramos para que ustedes resolvieran sus dudas en cuanto a estos casos clínicos que voy a presentar. ¿Sí? Ok. Y bueno, a modo de definición, la insuficiencia cardíaca crónica se define como un síndrome clínico caracterizado por la falla del corazón para mantener un equilibrio cardiocirculatorio adecuado. Otra definición clásica del doctor Guadalajara, que aparece en su libro de cardiología, lo define como un daño funcional o estructural a una sobrecarga de las miofibrillas. Y a esto una sobrecarga de hemodinámica activa que va a provocar una disminución de la fuerza contráctil del corazón, que va a tener como conclusión conllevar un aumento de los volúmenes ventriculares con o sin disminución del gasto cardíaco. Esta presencia de disminución del gasto cardíaco sería con la aparición de síntomas en pacientes que tienen falla cardíaca terminal, pacientes que tienen alteraciones a nivel de órganos terminales, principalmente alteraciones a nivel neurológico y a nivel renal, que en un momento los voy a comentar, ¿sí? Y bueno, a modo de epidemiología, bueno, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en México, con un 26% de las muertes totales. Esto en un seguimiento que se realizó en el 2011. Esta epidemiología es de la guía del CENETEC, que la más reciente es del 2014. Y bueno, la insuficiencia cardíaca crónica afecta a 4% del total de la población adulta. Y entre más vieja se vuelva la población, más se correlaciona en cuanto a desarrollo de insuficiencia cardíaca. Cerca del 20% de los pacientes que tienen más de 65 años tienen insuficiencia cardíaca en cualquiera de sus clasificaciones o de sus subtipos. Y bueno, esto que conlleva a que un aumento en cuanto a la esperanza de vida, pues nos va a relacionar a que va a haber más prevalencia e incidencia de la insuficiencia cardíaca. Revisamos que la esperanza de vida en México es de 75.4 años y que 6.2% de la población en México son mayores de 65 años. Entonces, eso quiere decir que es una enfermedad de interés epidemiológico muy importante. Y en esta curva de supervivencia, sí es muy importante que la lleguen a revisar. Esta es sacada de Brandwall, hace el comparativo entre mujeres y hombres. Aquí en la línea vertical la probabilidad de supervivencia. Entre más alto aparezca, quiere decir que sobreviven más los pacientes y es en un seguimiento en un tiempo determinado, en un total de meses. Este hace el comparativo con cáncer, los principales tipos de cáncer, cáncer de mama, el infarto al miocardio también es el comparativo, cáncer de intestino, cáncer de ovario y cáncer de pulmón y lo compara en rojo con insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, aquí del lado de mujeres, vemos que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca se mueren más o tienen menor supervivencia comparado con pacientes que tienen cáncer de mama, cáncer de intestino. También pacientes que tienen infarto al miocardio también se mueren más los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Obviamente, la supervivencia es mucho menor en pacientes que tienen cáncer de pulmón, que es el cáncer más letal. Y aquí vemos del otro lado pacientes hombres, igual el mismo seguimiento, haciendo el comparativo con distintos tipos de cáncer, vejiga, intestino, próstata y pulmón.
También vemos que también la curva de supervivencia es muy similar al de las mujeres. Sobreviven menos los pacientes haciendo el comparativo con cáncer de vejiga, cáncer de intestino, de próstata y sin embargo es superado a la curva de supervivencia por pulmón. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tienen muy mal pronóstico los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en el seguimiento en comparativo con supervivencia, ¿sí? Y bueno, en cuanto a etiología, para que fuera un tanto más didáctico, quería hacer esta separación en cuanto a etiología. Pacientes que tienen una patología cardíaca primaria conocida y en otro rubro, pacientes que no tienen explicación de cardiomiopatía. Esta explicación de cardiomiopatía pues ya se hizo en un seguimiento posterior con estudios clínicos o diagnósticos un tanto más avanzados. De manera inicial, en este primer rubro, los pacientes que, en cuanto a etiología, que ya tienen una cardiopatía primaria conocida, principalmente pacientes que tienen una cardiopatía isquémica, cardiomiopatía dilatada, una enfermedad valvular preestablecida, principalmente enfermedad valvular o mitral o aórtica, perdón, y cardiomiopatía hipertensiva. En negro, en negrito, marqué las etiologías más comunes en México y en Latinoamérica, principalmente cardiopatía isquémica y cardiopatía hipertensiva. Estas son las dos principales causas de insuficiencia cardíaca en cualquiera de sus rubros, ya sea crónica o aguda, ¿sí? Y en el otro rubro, pacientes que no tienen explicación de cardiomiopatía, pues pueden ser idiopática, que no se conozca como tal la causa, cualquier tipo de miocarditis, enfermedad microvascular coronaria, enfermedad infiltrativa, ya sea sarcoidosis, amiloidosis o enfermedad de Pompe, por mencionar algunas, una cardiomiopatía periparto. Pacientes que tienen VIH también pueden redesarrollarse con una cardiomiopatía o una miocarditis también por una miocarditis viral por VIH. El pacientes que tienen exceso de sustancias, principalmente alcohol, enfermedad de Chagas, que también es una enfermedad muy importante en nuestro ámbito epidemiológico, y el exceso de fármacos, por ejemplo, principalmente fármacos quimioterápicos, principalmente doxorubicina o antraciclina, son los que desarrollan más o pueden tener mayor riesgo de presentar insuficiencia cardíaca crónica. En esta otra viñeta, pues podemos ver los factores de riesgo que se pueden llegar a desarrollar con pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Aquí vemos los factores de riesgo: enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, obesidad y antecedente de tabaquismo. Y esta es la razón de probabilidades. ¿Cuánto es el riesgo mayor de que si esos pacientes tienen esos factores de riesgo, desarrollen en un tiempo determinado insuficiencia cardíaca? Aquí vemos que el principal factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca es la enfermedad coronaria. Triplica el riesgo para desarrollar ese tipo de enfermedad. Luego le sigue la diabetes con 2.6 veces más de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Luego le sigue la obesidad con 2 veces más de riesgo. La hipertensión con 1.4 veces más y el antecedente de tabaquismo con 1.3 veces más. ¿Sí? Y para que se hiciera un tanto más didáctico y para que ustedes lo pudieran entender más, esto ya nos los han comentado nuestros maestros desde pregrado, perdón, de cómo hacer la clasificación en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Esto nada más es meramente ilustrativo. Hay pacientes que pueden tener en una combinación en cuanto a todas estas combinaciones de clasificaciones en un mismo paciente. Ajá. ¿Cómo lo podemos llegar a clasificar nosotros? Por medio de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. La fracción de expulsión del ventrículo izquierdo se define o es la cantidad de sangre que puede llegar a expulsar el ventrículo en un ciclo cardíaco. Esa es la diferencia de sangre entre la sístole y la diástole, ¿sí? Entre más disminuida se encuentre la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pues quiere decir que tiene mayor deterioro en cuanto a la función sistólica. Y bueno, la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, ¿cómo la vamos a valorar nosotros? Por medio de, principalmente, ecocardiograma transtorácico. Hay otros métodos diagnósticos, sin embargo, se utiliza menos, como por ejemplo la resonancia magnética o la tomografía. Sin embargo, pues lo voy a mencionar de una manera muy somera, de manera posterior. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo se clasifica en dos principales rubros: con FEBI conservada o preservada, que tenga una FEBI mayor a 50%, y con FEBI disminuida, que tiene que ser una FEBI menor a 40%. Este, Esto principalmente es función o disfunción sistólica con la FEBI disminuida, y disfunción diastólica cuando la FEBI se encuentra preservada. ¿Sí?
Y bueno, hay algunos otros rubros también, por ejemplo, en pacientes, ¿dónde quedan los pacientes que se encuentran con FIBI entre 41 y 49%? Varios ensayos clínicos lo comentan que es un área gris, las guías norteamericanas y europeas lo clasifican también como un área gris, sin embargo, tienen mucho mejor pronóstico que comparado con pacientes que tienen una FIBI disminuida, ¿sí? También por la afección de la cavidad lesionada o afectada, afección de cavidad izquierda, ventrículo izquierdo afectado o cavidad del ventrículo derecho afectado, o también hay pacientes cuando ya tienen una larga evolución de una de insuficiencia cardíaca o una cardiopatía congénita compleja que pueden tener falla biventricular, afección de ambas cavidades, ¿sí? Y también en cuanto a tiempo de evolución, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia cardíaca aguda, y también por el gasto cardíaco se pueden llegar a clasificar tanto en bajo gasto y en alto gasto. Pacientes con bajo gasto, pacientes que clásicamente que tienen insuficiencia cardíaca secundario a cardiopatía isquémica o por una cardiopatía hipertensiva, y por gasto cardíaco elevado son los pacientes, por ejemplo, que se encuentran con un estado de alto gasto, por ejemplo, pacientes sépticos, pacientes con choque séptico, pacientes que se encuentran con beriberi, son pacientes clásicos que tienen una insuficiencia cardíaca con alto gasto cardíaco. También pacientes con hipertiroidismo también pueden tener falla cardíaca con un alto gasto cardíaco, ¿sí? Y bueno, ya como lo había comentado, la clasificación por fracción de eyección del ventrículo izquierdo, preservada con una FEBI arriba de 50% y también se conoce como una insuficiencia cardíaca diastólica. Esto comparado con pacientes que tienen disfunción sistólica, tienen una menor mortalidad. Sin embargo, no existe un tratamiento establecido por falta de evidencia científica. Solamente hay tratamiento sintomático como tal para tratamiento farmacológico. Para mejorar el pronóstico en cuanto a supervivencia no existe al momento, ¿sí? Y el otro rubro que les había comentado, fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuido con menor de 40% de FEBI, se conoce también como una disfunción sistólica. Estos se mueren más que en pacientes que tienen una FEBI preservada y aquí sí se encuentra bien establecido un tratamiento farmacológico, ¿sí? Este cuadro se me hizo un tanto didáctico para ustedes. Se sacó del CTO, hace el comparativo entre FEBI reducida y FEBI preservada. Es más prevalente de las pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, comparado con FEBI preservada. La FEBI preservada es más común en ancianos. Ya ve, aquí está el comparativo en cuanto a la FEBI, menor a 40% y mayor a 50%. Pacientes que tienen la FEBI reducida tienen una mayor dilatación del ventrículo izquierdo comparado con pacientes que tienen FEBI preservada. La hipertrofia del ventrículo izquierdo, aquí lo comentan como escasa y aquí es más frecuente en la FEBI preservada como una hipertrofia mayor o más frecuente. Sin embargo, esto no es siempre. O sea, para que no se queden con esta idea también, puede existir, hay más desarrollo de cardiomegalia en pacientes que tienen FEBI reducida comparados con los que tienen FEBI preservada. Y el tratamiento, pues aquí no nos vamos a detener mucho tiempo porque voy a hacer la mención de manera posterior, ¿sí? Este, ¿Qué es lo que pasa con un paciente que tiene insuficiencia cardíaca? Ya por la definición habíamos comentado que la sobrecarga hemodinámica, trata de compensar una disminución en cuanto al gasto cardíaco debido a activación de varios sistemas neurohormonales. Estos principalmente son los principales efectos compensatorios en pacientes que tienen falla cardíaca. De manera inicial, pacientes que va a haber una activación o sobreestimulación del sistema nervioso simpático. ¿Y esto para qué? De manera neta, para aumentar la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca va a tratar de mejorar el gasto cardíaco. Todos sabemos que el gasto cardíaco es determinado por el volumen latido, la cantidad de sangre expulsada en un ciclo cardíaco, determinado también por la frecuencia cardíaca en un minuto. Esto aumentando la frecuencia cardíaca va a mejorar el gasto cardíaco como mecanismo compensador en una manera aguda o subaguda. Y también en la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, el efecto neto como tal va a haber una mayor reabsorción de sodio y de agua a nivel renal y va a conllevar un aumento del volumen intravascular para que este aumento del volumen intravascular conlleve un aumento de la precarga y este aumento de la precarga va a haber una mayor distensibilidad a nivel de la fibra miocárdica para mejorar la contractilidad a nivel del miocardio. Sin embargo, obviamente, esto a la larga, estos dos sistemas compensatorios van a afectar de manera importante el miocito. Haciendo una mención en cuanto a la fisiopatología de la falla cardíaca, todos sabemos que una afección de un sistema circulatorio va a tener repercusión a una cavidad.
previa o anterior a esta afección. Por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión arterial descontrolada, que va a conllevar a un aumento de las resistencias vasculares periféricas a nivel arterial, y este aumento de la presión a nivel arterial va a conllevar a un aumento de la presión a nivel del ventrículo izquierdo. Este aumento de la presión a nivel del ventrículo izquierdo va a conllevar a un aumento de una fuerza que se conoce estrés parietal a nivel de las cavidades del ventrículo izquierdo, y este aumento del estrés parietal a nivel del ventrículo izquierdo va a conllevar a una hipertrofia de la cavidad. Va a aumentar la presión a nivel de esta cavidad. ¿Y a qué va a afectar? A la cavidad que se encuentra previa al ventrículo izquierdo, que sería la aurícula izquierda. Tratando de compensar o tratando de expulsar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, va a haber una repercusión, va a aumentar la presión a nivel intracavitado a nivel de la aurícula izquierda, y va a haber un aumento de la presión hidrostática a nivel de la cavidad previa. ¿Qué sigue antes de la aurícula izquierda? Los capilares pulmonares. Entonces, los capilares pulmonares a nivel de la vasculatura pulmonar, se encuentra un equilibrio entre las fuerzas tanto hidrostáticas como coloidosmóticas. Va a haber un aumento en cuanto a la presión hidrostática a nivel intravascular, que va a rebasar la fuerza, la presión coloidosmótica, por lo que este aumento de la presión hidrostática va a haber migración o extravasación de líquido hacia nivel intravascular, hacia el espacio intersticial, por lo que este líquido va a encontrarse a nivel del espacio intersticial y también principalmente en los alveolos, por lo que uno de los datos clínicos importantes o pipotes en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca es la congestión capilar pulmonar. Y también esta aparición de extravasación de líquido a nivel alveolar. Por eso, uno de los datos clínicos más importantes en los pacientes con falla cardíaca es la disnea, ¿sí? Este aumento de la presión a nivel capilar pulmonar va a tener repercusión o alteración a nivel del ventrículo derecho por los mecanismos que había comentado muy similares a nivel del ventrículo izquierdo. Va a haber un aumento del estrés parietal, va a haber un aumento de los volúmenes y un aumento de la presión a nivel de esta cavidad, por lo que va a haber repercusión a nivel de la aurícula derecha, ¿sí? Y también va a conllevar una afección a nivel de ¿qué? Del sistema venoso periférico. Y por este mismo mecanismo compensador que había comentado del lado pulmonar, va a haber un aumento de la presión hidrostática que va a rebasar a la presión coloidosmótica, por lo que va a conllevar una migración de líquido del espacio intravascular hacia el espacio intersticial, ¿sí? Y bueno, haciendo el desglose en cuanto a la clasificación, en cuanto a falla izquierda y falla derecha, que ya había comentado en cuanto a la viñeta previa, nosotros hacemos la clasificación en cuanto a falla ventricular izquierda y derecha, dependiendo de los datos clínicos en cuanto a interrogatorio y exploración física, ¿sí? Datos de falla cardíaca izquierda son signos y síntomas de congestión retrógrada. Entonces, vamos a encontrar congestión retrógrada a nivel pulmonar con afección del ventrículo izquierdo, por lo que el pulmón va a ser el principal órgano que va a estar afectado, ¿sí? Va a haber congestión, lo neto va a ser congestión pulmonar, y estos datos clínicos que nos van a dar, principalmente tos nocturna, la presencia de disnea, disnea al reposo o disnea de esfuerzo, y disnea paroxística nocturna, ortopnea y vendopnea. En negro, en negrito son los datos clínicos que se correlacionan más con falla cardíaca. Disnea paroxística nocturna son pacientes que se encuentran en decúbito y se despiertan de manera súbita durante la noche por falta de aire. Ortopnea, pacientes que no toleran el decúbito por esta disnea. Y vendopnea son los pacientes que al tratar de abrocharse las agujetas de manera este, rutinaria presentan falta de aire, presentan disnea. Entonces, esos son los tres datos clínicos por medio de interrogatorio que más se correlacionan con insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? En cuanto a la exploración física, presencia de S3, presencia de S4, un ritmo de galope, crepitantes o estertores a nivel de ambas bases, un pulso alternante, presión capilar pulmonar elevada, un impulso apical desplazado. Estos datos clínicos en un momento los voy a desglosar un poco más. Y datos clínicos de falla cardíaca derecha, ¿qué signos o síntomas hay de congestión retrógrado? Pues afección a nivel de la vasculatura del sistema venoso periférico, por lo que la congestión se va a encontrar a nivel periférico, y vamos a encontrar edema de extremidades, hepatomegalia, presencia de ascitis, también ingurgitación yugular, derrame pleural y derrame pericárdico. A nivel de la exploración física, pues encontramos ingurgitación yugular, un reflujo hepatoyugular y una hepatomegalia dolorosa. En caso de que los pacientes nos encontramos con descompensación de la falla cardíaca, vamos a encontrar datos de bajo gasto cardíaco, con afección a distintos órganos y sistemas, principalmente renal y neurológico.
Ujú. Datos de bajo gasto cardíaco podemos encontrar como liguria, alteración en el estado de conciencia, palidez y extremidades frías, ¿sí? Ya como había comentado, uno de los mecanismos compensatorios para tratar de mejorar el gasto cardíaco en ese tipo de pacientes es la estimulación del sistema nervioso simpático. Entonces, la disminución del gasto cardíaco va a haber estimulación de quimiorreceptores y vasoreceptores a nivel arterial, y esta estimulación de quimiorreceptores y vasoreceptores va a conllevar a liberación de epinefrina y norepinefrina a nivel periférico. Esta liberación de catecolaminas va a actuar a nivel cardíaco para tratar de aumentar la frecuencia cardíaca. A nivel renal va a tratar de tener una reabsorción neta de sodio, va a haber liberación de renina y sin embargo, puesto por efecto vasoconstrictor, va a haber conllevar un aumento de la resistencia vascular renal, esto por vasoconstricción de las arteriolas aferentes y eferentes. Y a nivel periférico, pues también va a haber una vasoconstricción a nivel arterial periférico, por lo que las resistencias vasculares periféricas se van a encontrar aumentadas, por lo que también va a conllevar un aumento de la poscarga, afectando aún más a la bomba miocárdica, ¿sí? Los efectos netos, ya como lo había comentado previamente, pues la estimulación del sistema nervioso simpático va a conllevar a afectar a nivel cardíaco, debido a que va a haber una disminución en cuanto a la sensibilidad de los receptores beta a nivel miocárdico. Esta sobreestimulación continua del sistema nervioso simpático va a conllevar algo que se llama down regulation. La sobreestimulación del sistema simpático va a conllevar que los receptores beta a nivel del miocito se internalicen, por lo que va a ser menos sensible al estímulo simpático del corazón, ¿sí? Eso ya de manera crónica. La afección crónica y también por elemento del estrés parietal va a conllevar una hipertrofia de los miocitos, también por activación crónica del sistema nervioso simpático va a conllevar tanto a necrosis como apoptosis del miocito. Esta necrosis y apoptosis continua a nivel miocárdico va a conllevar fibrosis, por lo que la cantidad de miocito que sirve para la contractilidad pues se va a encontrar disminuida. Esta sobreestimulación de los beta receptores va a conllevar disminución en cuanto a los depósitos de noradrenalina a nivel miocárdico. Va a haber también una disminución en cuanto a la inervación simpática, esto por el efecto de down regulation en cuanto a receptores beta. Y esta sobreestimulación continua a nivel del sistema simpático va a conllevar a un evento o un ambiente proarritmogénico, por lo que los pacientes van a encontrarse con mayor riesgo de morir por una arritmia letal, ya sea taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. También tienen un riesgo aumentado de presentar fibrilación auricular, ¿sí? A nivel renal, pues, esta estimulación a nivel de los beta receptores va a haber un aumento en cuanto a la liberación de renina por estimulación de la mácula densa. Va a haber también una activación en cuanto al sistema renina-angiotensina y efecto neto de la aldosterona a nivel renal, pues va a ser un aumento en cuanto a la reabsorción de sodio y disminución en cuanto a la respuesta a los factores natriuréticos. Y a nivel vascular periférico va a haber una vasoconstricción y va a haber una hipertrofia vascular. Esto en cuanto al sistema nervioso simpático. En cuanto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues vemos que va a haber una liberación de renina, posteriormente es transformada en angiotensina A1, después es transformado por la enzima convertidora de angiotensina hacia angiotensina 2, y esta angiotensina 2 es la que se encuentra biológicamente activa, ya sea a nivel periférico y a nivel miocárdico. Existen dos receptores que, bueno, principalmente tres receptores en cuanto a angiotensina 2, el AT1, el AT2 y el AT17. El que tiene efectos deleterios para el sistema cardiovascular y el periférico es la activación de AT1, por lo que existe activación de receptores a nivel intranuclear para aumentar la necrosis, la apoptosis también de los mismos miocitos, por lo que también existe un predominio de fibrosis en los pacientes que tienen sobreestimulación de AT1 por angiotensina 2. Aquí se encuentra desglosado la liberación de angiotensina. Vemos que una disminución del flujo a nivel de la mácula densa, o también una disminución en cuanto a la concentración de sodio debido a una disminución de la osmolaridad, va a llevar por medio del aparato yuxtaglomerular, liberen renina. Esta liberación de renina es transformada hacia angiotensina 1, después de manera posterior por la enzima convertidora de angiotensina, que es secretada a nivel del pulmón o a nivel tisular, pues es transformada en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene dos efectos, una que es vasoconstricción directa a nivel arterial, ya sea periférico, renal o miocárdico, y la otra es que va a haber una estimulación a nivel de la corteza adrenal para la liberación de aldosterona. La aldosterona como tal, ¿cómo va a actuar? A nivel del túbulo colector,
por medio de canales celulares de sodio que se encuentran a nivel del túbulo colector. Esta activación de estos canales va a conllevar una reabsorción de sodio, por lo que por medio también de cotransporte va a reabsorber agua. Ajá. Y también esta liberación de aldosterona, pues también por medio de liberación de hormona antidiurética, va a activar estos canales que son las acuaporinas. Estas acuaporinas netamente, si no se encuentran activas, se encuentran impermeables. Sin embargo, por activación de las acuaporinas, vemos que ellas se encuentran permeables para el paso de líquido del espacio extracelular a nivel del túbulo colector hacia el espacio intracelular para reabsorción de agua. ¿Sí? Entonces, como tal, el efecto neto de esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminución de la natriuresis y disminución de la diuresis. Por lo que va a haber un aumento en cuanto a líquido intravascular y intersticial. Como mecanismo compensatorio, también encontramos que para tratar de nivelar esos efectos deleterios de la activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos activación o liberación de péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos, como su nombre lo comenta, el efecto es que exista natriuresis y diuresis. Ajá. Entonces, a nivel renal, pues va a haber un aumento en cuanto a la natriuresis y el efecto va a ser una diuresis y va a tratar de disminuir la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona. Y a nivel del sistema nervioso central, pues va a tratar de conllevar una disminución de la activación del sistema nervioso simpático, ¿sí? Los mecanismos compensatorios, como ya lo habíamos comentado, va a haber un episodio índice, un paciente que se encuentra con hipertensión descontrolada o pacientes que tengan un síndrome coronario agudo, va a haber de manera posterior una lesión secundaria con un remodelado del ventrículo izquierdo, esto debido a activación de los sistemas neurohormonales, va a conllevar una disminución de la contractilidad, va a haber hipertrofia, apoptosis, fibrosis, liberación de especies reactivas de oxígeno, y también alteraciones a nivel de la electrofisiología, esto conllevado a qué? A un ambiente proarritmogénico. La activación neurohormonal, pues la activación del sistema nervioso simpático, también activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, liberación de endotelina, activación de los péptidos natriuréticos y también liberación de citocinas, por lo que estos pacientes se encuentran en un ambiente altamente inflamatorio. Y también alteraciones a nivel del endotelio, liberación de hormonas vasoconstrictoras, la liberación de especies reactivas de oxígeno con disminución de óxido nítrico. Va a haber cambios estructurales a nivel de la vasculatura y a nivel del endotelio y también va a haber liberación de citocinas. Y esto que va a conllevar a que se progrese a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y es un tanto repetitivo también, como tal los mecanismos compensatorios va a tratar de hacer una liberación del eje renina-angiotensina-aldosterona, liberación de BNP, va a haber una hiperestimulación simpática con un down regulation de los beta receptores a nivel miocárdico y a nivel periférico, y esto que va a conllevar a fibrosis de apoptosis. Aquí en este cuadro tenemos un evento desencadenante, ya sea una cardiopatía isquémica o una miocardiopatía, va a conllevar a una lesión miocárdica y esta lesión miocárdica debido a una disminución del gasto cardíaco va a conllevar a una disminución del aporte de oxígeno a distintos órganos y sistemas, por lo que va a haber una activación de los sistemas neurohormonales e inflamatorios. Esta inflamación, pues, ¿qué va a conllevar? A hipertrofia, apoptosis y fibrosis, por lo que va a conllevar o perpetuar una lesión miocárdica. Los efectos neurohormonales, renina, angiotensina, aldosterona, endotelina, hormona antidiurética y la activación del sistema nervioso simpático va a conllevar a un aumento de la retención hidrosalina para que esa retención hidrosalina aumente el volumen intravascular para que aumente la precarga. Esto de manera compensatoria trata de aumentar un poco el gasto cardíaco, sin embargo, va a haber un aumento de la presión a nivel de las cavidades, por lo que va a conllevar a síntomas retrógrados. Esto al no verse compensado, va a haber un aumento de la presión de perfusión, va a haber un aumento de la poscarga, por lo que va a requerir o va a haber un aumento en cuanto al requerimiento de oxígeno a nivel miocárdico. Todos sabemos que los determinantes del consumo de oxígeno está determinado por la frecuencia cardíaca, el inotropismo y el estrés parietal. Entonces, el aumento en cuanto a la poscarga, pues también va a conllevar a una lesión miocárdica. Entonces, esto nos conlleva pues va a haber un bucle en cuanto a la lesión miocárdica por los efectos compensadores de la falla cardíaca. Y ya por último, en cuanto a fisiopatología, en cuanto a efectos hemodinámicos, pues aquí tenemos una curva de presión-volumen, ya como le había comentado, la falla cardíaca va a tratar
va a haber un aumento de las presiones a nivel intracavitario y como mecanismo compensador, pues va a tener también un aumento en cuanto al volumen. En línea punteada es un paciente que se encuentra sin datos de falla cardíaca, del lado derecho un paciente que tiene disfunción sistólica y del lado izquierdo que tiene disfunción diastólica. Pacientes que tienen disfunción sistólica tienen un aumento del volumen comparado con pacientes que se encuentran sin insuficiencia cardíaca y un aumento también de la presión intracavitaria. Por lo que aquí vemos que la curva, vemos aquí que las alteraciones hemodinámicas, aumento del volumen y aumento de la presión. Y comparado con pacientes que tienen disfunción diastólica, pues va a haber una restricción en cuanto al llenado ventricular. El ventrículo se encuentra más rígido, por lo que con una misma presión se va a llenar menos el ventrículo, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son los tipos de hipertrofia ventricular que nosotros nos encontramos en pacientes que puedan llegar a tener insuficiencia cardíaca? Si existe una sobrecarga de presión, va a haber un aumento de la tensión sistólica de la pared y esto se va a traducir en aumento de transductores mecánicos, va a activar señales extra intracelulares por medio de activación neurohormonal, va a haber un remodelado ventricular. La diferencia es que en un paciente que tiene sobrecarga de presión, la hipertrofia se va a hacer concéntrica. Ajá. El tamaño del grosor del ventrículo se va a encontrar más grande porque la hipertrofia se va a encontrar en un sarcómero en paralelo. Ahora bien, si la sobrecarga de volumen es excesiva en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, va a haber un aumento, pero de la tensión diastólica, no sistólica, comparado con los pacientes que tienen sobrecarga de presión. Va a haber la misma activación de transductores mecánicos extracelulares e intracelulares y el remodelado ventricular se va a hacer en serie. Los sarcómeros se van a poner en serie y la hipertrofia se va a encontrar excéntrica. Va a ser una hipertrofia, sin embargo, el diámetro se va a encontrar más grande, sin embargo, el grosor de la pared se va a encontrar disminuido, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a hallazgos clínicos de ese tipo de pacientes, pues en el interrogatorio en cuanto a falla cardíaca izquierda-derecha, disnea paroxística nocturna, ortopnea, tos nocturna o cansancio, y a la exploración física ya le había comentado, presencia de S3, S4, ritmo de galope, el impulso apical desplazado, pulso alternante, la presencia de crepitantes infraescapulares, ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular. Esos serán los datos clínicos primordiales en los que se va a interrogar y explorar de manera intencionada en pacientes que nosotros tengamos sospecha de falla cardíaca. Este, Aquí vemos el desglose en cuanto a los datos clínicos. Este es un pulso alternante. Aquí vemos en la tira de arriba, un trazo electrocardiográfico. Aquí vemos cada ciclo cardíaco y en las curvas de abajo es una curva de presión. Se le colocó un catéter arterial al paciente. Aquí vemos cómo la incisora dicrótica se encuentra más elevada después de este ciclo cardíaco. Sin embargo, en este ciclo cardíaco, en lugar de que lo esperáramos de la misma intensidad, aquí lo encontramos disminuido. Es un pulso alternante, que entre cada ciclo cardíaco vemos que existe una disminución en cuanto al pulso. Y esto es muy característico de la insuficiencia cardíaca. Aquí podemos encontrar un paciente que se encuentra con ingurgitación yugular. La manera clásica de revisarlo es el paciente a nivel cabecera de la cama a 45 grados. Tenemos que pedirle al paciente que ponga su cabeza hacia la izquierda para poder ver la columna de la vena yugular y podemos ver hasta dónde se puede llegar a llenar. Este dato clínico pues, es muy importante para poder medir la presión venosa yugular, que esta es la técnica para medir la presión venosa yugular. Se coloca una regla a nivel del ángulo de Lewis y esta regla después se coloca otra regla para tratar de comparar hasta dónde llega esta columna de sangre y midiéndolo donde se cruce la regla desde la medición de la columna de sangre hacia la regla es la cantidad de centímetros de agua que tiene en exceso el paciente de presión venosa yugular, ¿sí? Y del otro lado, pues es un paciente añoso que ya tiene edema a nivel periférico, probablemente ya tenga citis la paciente y que también tiene hepatomegalia y esto es por datos de falla cardíaca derecha, ¿sí? Los parámetros clínicos, aquí podemos ver un comparativo en cuanto a sensibilidad y especificidad de cada dato clínico y dependiendo qué cavidad se encuentra afectada, ya sea derecha o izquierda. Aquí vemos que la sensibilidad y especificidad no es muy alta entre los 9 que se compararon, por lo que es muy importante que nosotros exploremos de manera intencionada todos estos datos clínicos para que podamos ver un panorama completo y podamos llegar a integrar el síndrome de insuficiencia cardíaca. Aquí, por ejemplo, aquí me marque que la presión venosa yugular arriba de 8 centímetros tiene una especificidad muy alta para falla derecha,
con 78% de especificidad, y el edema bilateral tiene una sensibilidad de 94% para falla derecha. Y para falla izquierda, la presencia de S3 con una sensibilidad de 73% y de 90% para crepitantes para una especificidad de 90%, ¿sí? Hay scores diagnósticos como tal. La insuficiencia cardíaca es un diagnóstico netamente clínico. Ajá. Entonces, por medio de interrogatorio y exploración física, tenemos que realizar el diagnóstico como tal. Hay algunos scores para médicos que no son cardiólogos o que no son médicos internistas para realizar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y hay muchos scores diagnósticos, sin embargo, voy a mencionar los dos más importantes. Este es el Boston Score para insuficiencia cardíaca. Hace el desglose en cuanto a historia clínica, exploración física y la presencia de crepitantes, ¿sí? Aquí le da un puntaje determinado en cuanto a los interrogatorios, por ejemplo, disnea al reposo 4 puntos, ortopnea 4 puntos, disnea paroxística nocturna 3 puntos, disnea a la deambulación 2 puntos o disnea al subir una escalera 1 punto. Se le da el puntaje mayor en cuanto al dato clínico que tiene más al que tiene más puntos, y se va sumando. Por ejemplo, aquí en exploración física, la presencia de frecuencia cardíaca entre 91 y 110 un punto, mayor a 110 2 puntos, y la presencia de presión venosa yugular, con la medición que yo ya comenté, más de 6 centímetros de agua le da 2 puntos, y la presencia de presión venosa yugular arriba de 6 centímetros de agua, más edema y o hepatomegalia le da 3 puntos. Se va a hacer sumar a los previos, el mayor se le va a sumar, y después se va a buscar de manera intencional si existen crepitantes o estertores. Si los crepitantes se encuentran a nivel de tercio basal 1 punto, si rebasa a nivel basal o infrascapular 2 puntos, y si aparte de los crepitantes tiene sibilancias, le vamos a dar 3 puntos. Entonces, esto se va a hacer una sumatoria en cuanto a estos tres rubros, y si tenemos un puntaje entre 8 y 12, se hace el diagnóstico de certeza de un síndrome de insuficiencia cardíaca. 5 y 7 puntos, un diagnóstico probable, y si es menos de 4 puntos, un diagnóstico poco probable, ¿sí? Y estos son los criterios de Framingham, son los criterios clásicos de Framingham. Se hace la diferencia entre criterios mayores y criterios menores. Dos mayores hacen el diagnóstico, o un mayor y dos menores hacen el diagnóstico. En cuanto a criterios mayores, cataloga la disnea paroxística nocturna o la ortopnea. Crepitantes, la presencia de un tercer tono, un S3. Si encontramos cardiomegalia en la radiografía de tórax, o también si encontramos datos radiográficos de congestión venocapilar, son los datos o los criterios mayores. ¿Esto por qué son mayores? Porque tienen mayor rendimiento diagnóstico en tanto a sensibilidad y especificidad para falla cardíaca. Los criterios menores, pues disnea de esfuerzo, tos nocturna, taquicardia arriba de 120, la presencia de derrame pleural y la pérdida de más de 4.5 kilos con tratamiento diurético, pues son los criterios menores para insuficiencia cardíaca por medio de Framingham. ¿Por qué son menores? Porque otros datos clínicos u otras enfermedades pueden tener estos datos clínicos. Por ejemplo, pacientes que pueden llegar a tener enfermedad renal crónica o insuficiencia hepática crónica pueden tener disnea de esfuerzo, derrame pleural, o también pueden tener disminución en cuanto al peso después del tratamiento diurético. Ya que nosotros integramos el síndrome de insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Una complementación diagnóstica en cuanto a pruebas diagnósticas, pruebas básicas de laboratorio, principalmente una biometría hemática para descartar que el paciente no se encuentre con anemia, una química sanguínea para hacer una valoración en cuanto a SO2 para valorar la función renal, los electrolitos séricos es muy importante para valorar principalmente el sodio, los pacientes que se encuentren con insuficiencia cardíaca por el aumento de la reabsorción de agua y de sodio, nos vamos a encontrar con una hiponatremia dilucional, por lo que los pacientes van a encontrarse con hiponatremia. Que siempre la hiponatremia que van a tener los pacientes con falla cardíaca es una hiponatremia hipotónica hipervolémica. Y también para valorar el potasio en este tipo de pacientes, para ver si no se encuentran contraindicados los tratamientos que en un momento voy a comentar. También vamos a valorar las pruebas de funcionamiento hepático, esto debido por congestión retrógrada a nivel hepático por afección de ventrículo derecho. También en caso de requerirlo, pues vamos a hacer una cinética de hierro. Y en caso de sospecha de beriberi, pues es determinación de vitamina B12. También si nosotros sospechamos que el paciente puede llegar a tener alteraciones en cuanto a la función tiroidea, en cuanto a hipertiroidismo o hipotiroidismo, pues vamos a pedir un perfil tiroideo. Un electrocardiograma en reposo nos es muy importante para
descartar que no tenga alguna alteración en cuanto a la conducción y ver si también si el paciente se encuentre con alguna necrosis o alguna isquemia, lesión o necrosis o algún trastorno de la conducción en ese tipo de pacientes. Una radiografía de tórax también nos es muy importante para valorar en primera la silueta cardíaca, descartar que no exista también alguna alteración estructural que podamos diagnosticarlo por medio de radiografía de tórax y también descartar que la causa o la etiología de la disnea también no sea de etiología pulmonar. Por ejemplo, pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática, tuberculosis o una neumonía, pues pueden también presentar disnea los pacientes. Y otro método diagnóstico o prueba básica para los pacientes que tienen falla cardíaca, todo paciente que tiene síndrome de insuficiencia cardíaca se le va a tener que pedir un ecocardiograma al reposo. ¿Esto para qué? Para valorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, para estadificar al paciente con qué falla se encuentra, para descartar que no tenga alguna valvulopatía o alguna otra alteración estructural y también ver la funcionalidad miocárdica. Y también para descartar que no tenga alguna alteración isquémica en ese tipo de pacientes. Este, La determinación de BNP también nos va a ser muy importante para ayudarnos a descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que como había comentado, los pacientes que tienen un aumento a nivel del volumen intraventricular e intraauricular, va a haber una liberación de péptido natriurético, ya sea cerebral o auricular. Existen distintos puntos de corte para realizar, para descartar el diagnóstico. En pacientes en los que nos encontramos en un ámbito agudo, el punto de corte de BNP abajo de 100 picogramos sobre mililitro, una determinación de ProBNP abajo de 300 picogramos sobre mililitro, y en un ámbito crónico, pacientes con un punto de corte de BNP de 35 y de ProBNP abajo de 125. En caso de que se encuentren, tengamos la sospecha diagnóstica y tengamos menos de este punto de corte, es muy poco probable o es improbable que nosotros nos encontremos con un paciente que tenga falla cardíaca, ¿sí? También hacen el ajuste en cuanto a edad, en cuanto a ProBNP. Si es un paciente menor a 50 años, un punto de corte de ProBNP abajo de 450. Entre cuanto a 51 y 75 años, un punto de corte de 900. Y si es mayor a 75 años, un punto de corte de 1800. Esto en un ámbito agudo, ¿sí? Otros métodos diagnósticos, pues, que ya no, bueno, sí se pueden llegar a utilizar, pero dependiendo de la etiología que nosotros estemos sospechando, una resonancia magnética. La resonancia magnética es el gold estándar por imagen para fracción de eyección del ventrículo izquierdo, una tomografía cardíaca, un cateterismo cardíaco para valorar la ventriculografía, para valorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pues nos pueden ser útiles para descartar alguna otra etiología en cuanto a insuficiencia cardíaca que sea ajena a la cardiopatía isquémica. Y para valorar la funcionalidad de los pacientes y para ver el pronóstico, una caminata de 6 minutos. Esto se hace en consultorio. El paciente va a estar caminando a lo largo de 6 minutos y dependiendo de la cantidad de metros que avanzo, se correlaciona mucho con el pronóstico. Y el consumo pico de oxígeno, se hace en una banda sin fin, se coloca una máscara de Douglas y vemos cuánto consumo de oxígeno el paciente en un minuto, y esto se va a correlacionar mucho con el pronóstico, y también esto también nos va a servir para pacientes que se encuentran en un protocolo de trasplante cardíaco para ver si es candidato o no para trasplante, ¿sí? Ya que nosotros hacemos el diagnóstico del síndrome de insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos que clasificarlo por clase funcional, ver la funcionalidad del paciente. Aquí en esta tabla vemos que la principal clase funcional, la clasificación funcional de ese tipo de pacientes es por medio de la NIHA, de la New York Heart Association, en cuanto a falla cardíaca, y lo clasifica en 4 rubros. Clase 1 es que no existe limitación en cuanto a la clase funcional, él hace su vida diaria normal. Clase 2 se encuentra ligeramente limitado en cuanto a esfuerzo moderado. Clase 3 se encuentra limitado de manera importante en cuanto a actividades de la vida diaria. Por ejemplo, al vestirse o al bañarse se encuentra agitado el paciente, sin embargo no se encuentra con disnea al reposo. Y una clase 4 es que ya se encuentra severamente limitado y presenta disnea al reposo, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes lo memoricen esto: sin disnea, disnea al esfuerzo, disnea de mínimo esfuerzo y disnea al reposo, ¿sí? Y luego te da otra clasificación que es muy importante y hay veces que la llegan a preguntar, es la clasificación del AJA y del ACC. Lo divide también en 4 etapas, en 4 estadios.
y lo divide en etapa A, es un paciente que tiene riesgo de insuficiencia cardíaca, es un paciente que tiene hipertensión, diabetes o es obeso, sin embargo no tiene ninguna alteración a nivel estructural, a nivel cardíaco. La etapa B ya tiene alteraciones estructurales, ya tiene algún dato de valvulopatía, ya tiene aumento en cuanto a los volúmenes ventriculares o un aumento en cuanto, ya tiene datos de hipertrofia ventricular, sin embargo el paciente se encuentra asintomático. Y una etapa C ya tiene esas alteraciones estructurales, pero ya presenta síntomas de insuficiencia cardíaca, ya tiene disnea. Y un paciente en etapa D ya tiene síntomas, ya tiene alteraciones estructurales, pero ya presenta, a pesar del tratamiento médico óptimo y el tratamiento máximo que pueda llegar a tolerar el paciente, presenta todavía síntomas. Son los pacientes que tienen mucho mayor mortalidad, ¿sí? Se hace el desglose en cuanto a esta clasificación de la AJA y de la ACC. Esta AJA, pacientes que tienen alto riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca, pacientes hipertensos, enfermedad arterial coronaria o diabéticos. Aquí lo comenta este estudio grande, el Olmsted, que aproximadamente el 22% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca se encuentran en este estadio, en el estadio A. Pacientes que se encuentran con alteración estructural, pero sin síntomas, es el estadio B, generalmente el 34% de estos pacientes, ya con síntomas el 12% y un estadio AJB, solamente el 0.2% de los pacientes, pero son los que tienen mucho mayor mortalidad y los que tienen mayor demanda en cuanto a tratamientos nuevos y farmacológicos, ¿sí? Y este es un diagrama de flujo que sale en cuanto a las guías europeas, en cuanto al estudio de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica. Eh, Nosotros tenemos la sospecha diagnóstica de insuficiencia cardíaca, de manera crónica. Nosotros vamos a qué hacerlo, interrogarlo para valorar la historia clínica del paciente, ver los antecedentes, si él tiene antecedentes de ser hipertenso, diabético, o también ver cuáles son los síntomas clínicos pivotes, si tiene disnea, si tiene ascitis, si tiene edema, bla, 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 y después vamos a hacer la examinación física, buscar de manera intencionada los datos de insuficiencia cardíaca, ya sea derecha o izquierda, buscar que no tenga crepitantes, el edema periférico, la presencia de S3 o S4 o presente de dilatación de la vena yugular o incurtación yugular y desplazamiento del impulso apical para descartar que no tenga cardiomegalia, y también vamos a hacer la valoración por medio de electrocardiograma. Con estos tres rubros, este diagrama de flujo nos comenta si tiene más de uno presente, dependiendo de donde nos encontremos, vamos a hacer la determinación del péptido natriurético. Si el péptido natriurético se encuentra por arriba del punto de corte, pues ya se confirma el diagnóstico como tal de insuficiencia cardíaca y se va a hacer la determinación de las mediciones funcionales y estructurales por medio de un ecocardiograma. En caso de que nosotros no contemos con péptido natriurético, pues de manera inmediata pues vamos a pasar a un ecocardiograma. Y en caso de que ninguno de estos tres rubros, tanto historia clínica como examinación, como alteración electrocardiográfica, se encuentran presentes, pues es muy poco probable que nos encontremos con un paciente que se encuentre con falla cardíaca, ¿sí? Y ahora bien, en cuanto al tratamiento de insuficiencia cardíaca, todo ahorita lo que voy a mencionar solamente tiene validez científica en pacientes que tienen disfunción sistólica. Pacientes que tienen disfunción diastólica o FEBI preservada, no hay ningún tratamiento que mejore el pronóstico, ¿sí? Entonces, los pacientes que tienen disfunción sistólica, ¿cuáles son los tratamientos que sí o sí debe de llevar? Betabloqueadores, siempre, a menos de que tenga alguna contraindicación, por ejemplo, bradicardia severa, abajo de 45, o un bloqueo AB de alto grado, se encuentran completamente contraindicados. ¿Y cuáles son los tres betabloqueadores que se han estudiado solamente para disminuir la mortalidad en pacientes que tienen falla cardíaca? Es carvedilol, el bisoprolol y el metoprolol de liberación extendida. El propanolol y el metoprolol de liberación corta no se encuentran que tiene disminución en cuanto a la mortalidad. Si les preguntan cuál es el betabloqueador que tiene disminución en cuanto a la mortalidad, son estos tres: carvedilol, bisoprolol y metoprolol de liberación extendida, ¿sí? Y todos los pacientes, sin importar la clase funcional, deben de llevarlo a menos de que tenga alguna contraindicación que previamente ya había comentado, ¿sí? Eh, También, ¿cuál es el otro tratamiento que mejora el pronóstico, mejora la mortalidad? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o en caso de intolerancia a los YECAS, pues un ARA2. Ajá. ¿Cuál sería? Enalapril, captopril, ramipril,
losartán o telmisartán. Esto también sin importar la clase funcional y sin importar también la sintomatología del paciente. Esto obviamente a menos de que tenga alguna contraindicación. Pacientes que tengan hipercalemia, pues se va a encontrar contraindicado. O pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular por abajo de 30 y sin tratamiento activo de la función renal, pues no va a estar indicado, ¿sí? En caso de que los pacientes presenten una fiebre menor a 35% y se encuentren con una clase funcional NIJA 2 o 3, y ya se encuentren con tolerancia con betabloqueo, IECA o ARA, vamos a administrar antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, principalmente espironolactona y eplerenona, ¿sí? Y en caso de que el paciente todavía se mantenga sintomático, en caso de que sea afrodescendiente, nada más. El dinitrato de isosorbide e hidralacina, pues son los que también pueden llegar a mejorar el pronóstico en ese tipo de pacientes, solamente en afrodescendientes. En caucásicos, latinos o asiáticos no reduce la mortalidad. Entonces es muy importante. Estos tratamientos son los que mejoran el pronóstico, ¿sí? Reduce la mortalidad y mejora el pronóstico, ¿sí? Nuevos fármacos, bueno, entre comillas, nuevos fármacos porque tienen aproximadamente 10 años que salieron al mercado. Pacientes en caso de que se encuentren con diabetes mellitus tipo 2, los SGLT2 son los inhibidores del receptor de cotransportador sodio-glucosa a nivel renal, que actúa a nivel del túbulo proximal. ¿Y qué mecanismo tiene para mejorar la falla cardíaca? Pues tiene un doble mecanismo. En pacientes que tienen diabetes, pues mejora la glucemia capilar, la glucemia sérica la mejora, y al inhibir el cotransportador, inhibe la reabsorción de sodio a nivel renal, a nivel del túbulo proximal, por lo que va a haber una reducción de líquido intersticial e intravascular. Entonces, es el principal efecto: euglucemia y reducción de líquido intersticial e intravascular. Los tres SGLT2 que se han estudiado es la empaglifosina, la dapaglifosina y la ganaglifosina, ¿sí? Estos tratamientos mejoran la mortalidad, aumenta la supervivencia y también mejora varios, la clase funcional y también algunos parámetros que se miden por medio de ecocardiograma. En caso de que el paciente se encuentre con taquicardia, bueno, perdón, con una frecuencia cardíaca arriba de 70, una fiebre menor a 35% y todavía se encuentre sintomático, clase funcional NIJA 2 o 3, está indicado la ibabradina. La ibabradina, actúa a nivel de un receptor, a nivel del nodo sinosal, que es la corriente tipo FONI, en el cual trata de disminuir la frecuencia cardíaca. Esa disminución de la frecuencia cardíaca a nivel sistémico, que va a conllevar como beneficio a que el tiempo de llenado diastólico va a aumentar, por lo que el gasto cardíaco va a aumentar. Entonces, también los pacientes que tienen tratamiento con ibabradina va a mejorar el pronóstico. Y este último, que es el sacabutril valsartán, el sacabutril es un inhibidor de la neprilicina. La neprilicina es una proteasa que metaboliza el péptido natriurético, y inhibiendo esta neprilicina, pues la cantidad de tiempo que se va a encontrar el péptido natriurético en sangre va a encontrarse más aumentado, por lo que el efecto benéfico del BNP va a ser más continuo, por lo que va a haber un aumento en cuanto a la diuresis, y va a haber una disminución del estímulo simpático. ¿Cuándo va a ser indicado? En pacientes que se encuentran todavía sintomáticos, NIJA 2 o 3, fiebre menor a 35%, un BNP elevado, lo ponen como punto de corte, un BNP arriba de 150 o un ProBNP arriba de 600, y en caso de que haya tenido una hospitalización en los últimos 6 meses, un BNP arriba de 100 y un ProBNP arriba de 400, pues va a encontrarse indicado. Y también de que ya haya tolerado las dosis máximas de YICA y haya tenido tratamiento médico óptimo. Que es un tratamiento médico óptimo, que ya el tratamiento se haya alcanzado con todos los medicamentos que ya han estado indicados a una dosis máxima tolerada, ¿sí? Y este es un cuadro en cuanto a las dianas terapéuticas en ese tipo de pacientes. Pues, ¿para qué vamos a dar un YECA? Pues para inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, para evitar la transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2. El sacabutril valsartán, pues vamos a inhibir la neprilicina, y va a haber un aumento en la concentración de los péptidos natriuréticos para que tenga un efecto benéfico tanto al corazón como a nivel de la vasculatura y a nivel renal. Los antagonistas de los receptores del mineralocorticoides sería la aldosterona o la eplerenona, pues va a inhibir este receptor para que inhiba, para que aumente la natriuresis y la diuresis. Y el bloqueo de los beta receptores, pues va a conllevar un bloqueo a nivel de los receptores beta,
para disminuir la fibrosis, la apoptosis, la necrosis y la sobreestimulación simpática. Y la ivabradina, pues ya lo había comentado, inhibe la corriente tipo FONI a nivel del nodo sinusal, perdón, y lo que va a conllevar es un aumento del llenado diastólico, por lo que va a conllevar una mejoría en cuanto al gasto cardíaco. En esta otra viñeta, esta otra lámina, pues, ¿qué son los tratamientos que no mejora el pronóstico, pero sí mejora la sintomatología? Los diuréticos, en caso de que el paciente se encuentre con datos de congestión, ya sea central a nivel pulmonar o periférica, ya sea edema, pues va a estar indicado los diuréticos, ya sea de ASA o tiacídicos. En caso de que se encuentren con refractariedad a los diuréticos de ASA, podemos indicar las tiacidas con un doble bloqueo de nefrona, y en caso de que el paciente se mantenga con sintomatología, pues vamos a estar indicando o iniciando el tratamiento con digitálicos. Los digitálicos, pues, ¿cómo va a actuar? Va a inhibir la sodio-potasio ATPasa, por lo que va a conllevar un aumento del calcio intrasarcoplásmico, ¿sí? El tratamiento con digoxina no mejora el pronóstico, sin embargo, sí mejora la sintomatología. Pacientes que para prevención de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, no está indicado el uso de antiarrítmicos, el uso de flecainida o amiodarona no mejora el pronóstico, se mueran igual en caso de que se les deje a los pacientes o no se los deje. ¿Qué otros tratamientos? El uso de estatinas a menos de que el paciente tenga datos de aterosclerosis. En ausencia de aterosclerosis no está indicada la estatina. En caso de que el paciente no presente cardiopatía isquémica, tampoco es indicado el antiplaquetario. Y a menos de que el paciente se encuentre con FA, pues también no se encuentra indicada la anticoagulación, ya que todos esos medicamentos no mejoran el pronóstico. Este es un diagrama, pues, donde actúan los distintos diuréticos. Aquí vemos que a nivel del túbulo conternado proximal, pues va a actuar la anhidrasa carbónica y los inhibidores del SGLT2, del cotransportador sodio-glucosa. A nivel del asa ascendente de Henle, pues los diuréticos de asa, inhibiendo el sodio-potasio 2-cloro. En el sitio 3, en el túbulo contornado distal, pues las tiacidas van a actuar ahí. Y en el sitio 4, pues van a actuar los diuréticos ahorradores de potasio, que son los inhibidores de los mineralocorticoides, ¿sí? ¿Cuáles son los fármacos que se encuentran contraindicados porque aumenta el deterioro o la descompensación en este tipo de pacientes? Los AINES, cualquier tipo de AINE se encuentra contraindicado. Las tiosolinidionas, aumenta la cantidad de sodio a nivel vascular, por lo que también inhibe o aumenta el volumen intravascular. El tiazeno, el verapamilo también se encuentran contraindicado porque disminuye el gasto cardíaco, y los inhibidores de renina que ya no se encuentran disponibles, que era el isquiren, porque se relacionaba más a hipercalemia. También otro que no anoté serían los esteroides. Los esteroides también se encuentran contraindicados en pacientes que tienen falla cardíaca debido a descompensación en cuanto a la falla, ¿sí? Ya hablando en cuanto a tratamiento farmacológico, ¿qué otras terapias se encuentran validadas en ese tipo de pacientes? Hay dos terapias que se pueden llegar a implantar en ese tipo de pacientes. Sería el desfibrilador automático implantable. Cerca del 30% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca terminal mueren por alguna arritmia, ya sea taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o bradicardia severa. Entonces, colocando un desfibrilador automático implantable, tratamos de prevenir este evento de taquicardia ventricular. Existen dos tipos de indicaciones para la colocación de un desfibrilador automático implantable. Como prevención primaria y para prevención secundaria. La prevención secundaria es que si ya el paciente es un superviviente de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, está indicado colocarle un desfibrilador automático implantable. Esto cuando, a menos de que el paciente se haya infartado en los últimos 40 días, se encuentra contraindicado, porque en los primeros 40 días después de un evento isquémico, pues el paciente tiene alto riesgo de desarrollo de eventos isquémicos, de eventos arrítmicos, ¿sí? En caso de que ya sea cardiopatía isquémica crónica por más de 40 días después de un infarto y ya tuvo un evento de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, está indicado la colocación de un desfibrilador automático implantable. Ahora bien, los pacientes que tienen una FEBI menor a 35%, que ya se dejó el tratamiento médico óptimo por más de 3 meses y todavía se mantiene con una FEBI menor a 35% y todavía se encuentran sintomáticos, NIHA 2 o 3, está indicado la colocación de desfibrilador automático implantable. Y los pacientes que tengan FEBI menor a 30% y se encuentran asintomáticos, pues también se va a encontrar indicado la colocación de este desfibrilador.
Ahora bien, la otra terapia para implante sería terapia de resincronización cardíaca, son los llamados marcapasos tricamerales. En un paciente que tiene insuficiencia cardíaca existe asincronía o disincronía en cuanto a la contracción de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Esta disincronía en cuanto a la contractilidad de esas tres cavidades, ¿qué va a conllevar? Que el gasto cardíaco se va a encontrar disminuido debido a un llenado y un vaciamiento inadecuado en estas cavidades, por lo que colocando este resincronizador o este marcapasos tricameral va a mejorar el tiempo de llenado y de vaciado de estas cavidades, ¿sí? ¿Cuándo va a estar indicado? Estas indicaciones son de las guías del CENETEC del 2014. Sí cambiaron un poco en cuanto a las guías europeas. ¿Cuándo se va a encontrar indicado? Nosotros que vamos a hacer la valoración en cuanto a la clase funcional, la imagen del electro, si tiene bloqueo de rama izquierda, el tamaño del QRS y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí? Pacientes que se encuentren con clase funcional NIJA 3 o 4, tengan la imagen de bloqueo de rama izquierda y el QRS se encuentra arriba de 120 milisegundos y presente una fiebre menor a 35%, está indicado colocar una terapia de resincronización cardíaca. NIJA 3 o 4, ritmo sinusal, sin imagen de bloqueo de rama izquierda y un QRS arriba de 150 milisegundos y fiebre menor a 35%, también está indicado colocar una terapia de resincronización. NIJA 2, imagen de bloqueo de rama izquierda, con un QRS arriba de 130 milisegundos, con una FEBI más baja, menor a 30, también está indicado. NIJA 2, una imagen de un ritmo sinusal, sin imagen de bloqueo de rama, y un QRS arriba de 150 milisegundos, y una FEBI menor a 30%, pues también está indicado. Y este diagrama de flujo es en cuanto al tratamiento, es un tanto desglosado en todo lo que había comentado previamente. Pacientes que se encuentren con falla cardíaca o con fracción de eyección disminuida, vamos a iniciar terapia con beta bloqueo y YECA. A menos de que el paciente no lo tolera, pues podemos dejar un ARA2 a las dosis máximas toleradas, beta bloqueo y YECA o ARA. Si el paciente todavía se encuentra sintomático, pues vamos a dejar una, un antagonista de los mineralocorticoides, del receptor de mineralocorticoides, aldosterona o eplerenona. Si el paciente todavía se encuentra sintomático y con una fe menor a 35%, podemos cambiar el YECA a un ARNI, que será el inhibidor de neprilicina. El sacabutril valsartán está indicado aquí. O en caso de que el paciente se encuentre en ritmo sinusal y el QRS se encuentra arriba de 130 milisegundos, pues podemos evaluar la colocación de una terapia de resincronización cardíaca. Y en caso de que el paciente se encuentre con ritmo sinusal y la frecuencia cardíaca se encuentra arriba de 70 latidos por minuto, pues está indicado la ivabradina. Eso sería como que el tratamiento médico óptimo en ese tipo de pacientes. En caso de que el paciente se encuentre con refractariedad en cuanto a los síntomas, pues vamos a poder considerar el uso de digoxina, el uso de hidralacina con nitrato, o también los dispositivos de asistencia ventricular mecánicos, o también podemos indicar el trasplante cardíaco en ese tipo de pacientes, ¿sí? Esas serían las dosis máximas recomendadas, la dosis blanco y en cuanto a los distintos tratamientos en cuanto a YECA, ARA, los beta bloqueadores y los ARNI, y también en cuanto a los diuréticos. No los pienso hacer mayor desglose en cuanto a esta tabla, sino para que después los revisen. Y esta viñeta, pues, es el tratamiento en cuanto a insuficiencia cardíaca crónica con fiebre preservada. Solamente a menos de que el paciente se encuentre con congestión periférico central, solamente vamos a utilizar diuréticos. Vamos a tratar las comorbilidades, pacientes que tengan enfermedad arterial coronaria, diabetes o obesidad, pues vamos a tratar de esas enfermedades. Sin embargo, un tratamiento dirigido para la falla cardíaca con fiebre preservada o disfunción diastólica no existe, ¿sí? Y nuevos tratamientos en experimentación, una terapia de activación de barroreceptores. Esto para conllevar una activación parasimpática para tratar de contrarrestar el efecto simpático continuo. En caso, también hay una colocación de un shunt intraarterial, esto para disminuir la presión intracavitaria a nivel de la aurícula izquierda. Y el otro es una activación o estimulación del nervio frénico en pacientes que tienen alteraciones en cuanto al sueño, principalmente SAOS.
Esto fue todo en cuanto a insuficiencia cardíaca crónica. Ahora bien, solamente vamos a detenernos un poco en cuanto a insuficiencia cardíaca aguda. Como la definimos, es una rápida aparición o deterioro de signos o síntomas de falla cardíaca y esta es una condición que puede poner en riesgo a la vida, ¿sí? ¿Cuáles serían los factores desencadenantes de una insuficiencia cardíaca aguda? Un síndrome coronario agudo, una taquiarritmia, una elevación excesiva de la presión arterial, una infección, una no adherencia al tratamiento, ya sea diurético, el tratamiento con beta bloqueo en un paciente que ya tiene una insuficiencia cardíaca crónica ya establecida, presencia de arritmias, un abuso de sustancias, fármacos, como ya lo he comentado, esteroides, corticosteroides, sustancias inotrópicas negativas o una cardiotoxicidad por quimioterápicos, pues son los que pueden desencadenar una falla cardíaca. Principalmente también tromboembolismo pulmonar, una complicación perioperatoria y también alteraciones hormonales o metabólicas. Y también esto, lo de causas mecánicas agudas, eso en pacientes posinfartados, una ruptura de la pared libre ventricular, una ruptura del septo interventricular o una insuficiencia mitral aguda, ya sea por parálisis de los músculos papilares o por una ruptura de músculos papilares, pues puede desencadenarnos una insuficiencia cardíaca aguda. Este, Podemos encontrarnos en tres panoramas. Puede ser que un paciente se encuentre sin cardiopatía estructural, un paciente que tenga una cardiopatía estructural, por ejemplo, que tiene hipertrofia, una cardiomapatía hipertrófica, o un paciente que ya tiene preestablecido una insuficiencia cardíaca crónica. Va a haber un efecto desencadenante que ya previamente le había comentado, hipertensión o un síndrome cardíaco, síndrome coronario agudo o una arritmia, y puede conllevar una disminución súbita del gasto cardíaco. Estos efectos compensatorios van a ser más súbitos que en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, y de manera neta pues va a haber un descenso súbito del gasto cardíaco, con lo que va a conllevar alteración a nivel renal, a nivel vascular, y también va a haber una liberación del sistema neurohormonal que ya previamente lo había comentado, sistema simpático y sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este descenso del gasto cardíaco va a conllevar a una congestión retrógrada, ya sea a nivel pulmonar o a nivel sistémico o a nivel periférico, y va a haber una hipoperfusión con una disfunción de órganos terminales, ya sea principalmente a nivel renal, a nivel esplénico y a nivel cerebral. Este, este cuadro clínico nos comenta cómo es lo que pasa en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca aguda. Aquí, por ejemplo, le pone el ejemplo de un insulto, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio. Va a haber una disfunción en cuanto al ventrículo izquierdo, por lo que el volumen sistólico y el gasto cardíaco se va a encontrar disminuido. Eso va a conllevar a una disminución en cuanto a la perfusión periférica y también va a conllevar a hipotensión. La hipotensión va a conllevar a disminución de la perfusión coronaria, por lo que va a haber isquemia miocárdica. La disminución en cuanto a la perfusión periférica va a conllevar a una vasoconstricción debido a liberación de sistemas neurohormonales y también retención hídrica, por lo que también va a conllevar a una disfunción crónica, disfunción cardíaca progresiva. El aumento de las presiones a nivel de las cavidades ventriculares pues va a conllevar a un edema pulmonar, a hipoxia y también isquemia a nivel miocárdico. El insulto a nivel del ventrículo izquierdo conlleva también la liberación de reactantes de fase aguda, y va a haber una liberación, una activación de una respuesta metabólica al trauma aparentemente. Puede haber alteraciones a nivel de la coagulación y también va a haber liberación de óxido nítrico y también especies reactivas de oxígeno y también liberación de óxido nítrico. ¿Cómo lo vamos a clasificar? En cuanto a manera clínica, nosotros podemos clasificarlo entre rubros. Un paciente que ya se conozca con insuficiencia cardíaca crónica, pero llegue descompensado, se descompense, ya sea por cualquiera de los ámbitos que ya había comentado previamente, o pacientes que lleguen con una insuficiencia cardíaca hipertensiva, son los pacientes que llegan con crisis hipertensiva, y los pacientes que lleguen con choque cardiogénico, ¿sí? Ya no son los pacientes que tengan hipoperfusión tisular a nivel periférico. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación clínica en este tipo de pacientes? Pues vamos a valorar datos de congestión y datos de hipoperfusión. ¿Cuáles serían los datos de congestión típicos? La presencia de ortopnea, disnea paroxística nocturna, presencia de edema periférico, presencia de ascitis, si tienen ingurgitación yugular o estertores. Y hay algunas veces que en caso de que sea el ámbito por una crisis hipertensiva, pues pueden llegar hipertensos. Datos de hipoperfusión tisular, pues pacientes que tengan oliguria o anuria, eso debido a vasoconstricción esplácnica, va a haber disminución del flujo a nivel de la arteriola aferente, por lo que va a haber hipoperfusión a nivel renal, por lo que va a conllevar a una disminución del volumen urinario. También va a haber una alteración a nivel de la perfusión cerebral, por lo que el paciente va a encontrarse somnoliento o obnubilado,
Y la vasoconstricción periférica, pues vamos a encontrar con palidez de extremidades o también con extremidades frías. Y hay veces que los pacientes, aunque se encuentren hipoperfundidos, se pueden llegar a encontrar hipotensos. Esto no es siempre. Ajá. Entonces, dependiendo cada uno de estos datos clínicos, hace la diferencia en cuanto al perfil hemodinámico en ese tipo de pacientes. Si tiene datos de congestión, lo vamos a catalogar como un paciente húmedo. Si no tiene datos de congestión, lo vamos a clasificar como un paciente seco. ¿Sí? Y si nos encontramos con datos de hipoperfusión, lo vamos a catalogar como un paciente frío. Y si no tiene datos de hipoperfusión, lo vamos a catalogar como un paciente tibio. ¿Esto para qué? Para valorar el perfil hemodinámico en este tipo de pacientes. La clasificación en cuanto al perfil hemodinámico nos es muy importante para valorar el tratamiento. Aquí lo clasifica en 4 rubros, A, B, L y C, en un paciente que se encuentra tibio y seco, sin congestión y bien perfundido. Es un paciente que se va a clasificar como A. Un paciente tibio, bien perfundido, pero húmedo, que se encuentre con datos de congestión, lo vamos a clasificar como un paciente B. Este, un paciente frío y seco lo vamos a clasificar como L. Se encuentra hipoperfundido, pero sin datos de congestión venocapilar. Esto típicamente es un paciente que se encuentra con hipovolemia, netamente fallo de la bomba no presenta, ¿sí? Y un paciente que se encuentra frío, hipoperfundido, pero húmedo, congestivo, es un paciente que se encuentra en un estadio C. Y dependiendo cada uno de estos apartados o de este perfil hemodinámico, vamos a hacer el tratamiento en este tipo de pacientes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver este diagrama de flujo en pacientes que tengamos sospecha de insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cómo lo vamos a valorar? Esto obviamente como por el ACLS, vamos a ver primero la circulación, si el paciente se encuentra en choque cardiogénico o no. Si el paciente se encuentra hipoperfundido o en shock, pues vamos a tratar de darle un soporte circulatorio, ya sea por medio de medidas psicológicas o mecánicas. Ya en caso de que no se encuentre con alteraciones a nivel circulatorio, tenemos que ver la respiración. Vamos a tener que valorar la insuficiencia respiratoria. Si se encuentra con insuficiencia respiratoria, pues vamos a tener que darle un aporte de oxígeno, ya sea por cánula nasal, y dependiendo el deterioro del paciente, pues vamos a ver o tenemos que evolucionar en cuanto al aporte de oxígeno, ya sea por mascarilla o por ventilación mecánica no invasiva, o en caso de que no mejore, pues ya intubar al paciente y darle ventilación mecánica invasiva, ¿sí? En caso de que el paciente no se encuentre con insuficiencia respiratoria, y ya lo podemos llegar a estabilizar o ya se encuentra estabilizado en cuanto a estos dos rubros, pues tenemos que identificar las causas agudas. Aquí es una mnemotecnia en cuanto a los datos clínicos que nosotros podemos llegar a encontrar, principalmente CHAMP, aquí lo pone. C es de síndrome coronario agudo, descartar que el paciente no se esté infartando. H es de urgencia hipertensiva, que el paciente no se encuentre con una crisis hipertensiva. A es de arritmia, si se encuentra con una taquiarritmia, taquicardia ventricular o una fibrilación auricular, o una bradicardia o un bloqueo auriculoventricular de alto grado, pues tenemos que descartar que no se presente con ese tipo de arritmias. Una causa mecánica aguda, por ejemplo, pacientes que se encuentran con ruptura de la pared libre, ruptura del septum interventricular o disfunción de los músculos papilares que conlleva una insuficiencia mitral, pues tenemos que descartar esas causas mecánicas principalmente. Y la última, la P de embolia pulmonar, pues también es un dato clínico o es una causa muy importante de choque cardiogénico. Nosotros ya hacemos la evaluación y tenemos que darle el tratamiento dirigido en cuanto a estas etiologías, ¿sí? Ahora bien, regresando un poco en cuanto a los perfiles hemodinámicos, pues en pacientes que se encuentren en un perfil hemodinámico A, que es un paciente tibio y seco, solamente es una descompensación en cuanto a la insuficiencia cardíaca, porque es un paciente tibio y seco y solamente se debe hacer el ajuste del tratamiento oral. Ahora bien, si se encuentra en un perfil hemodinámico B, es un paciente bien perfundido, pero con crepitantes, si se encuentra congestivo, pues vamos a darle diuréticos o vasodilatadores en caso de que se encuentre con descontrol hipertensivo. Ya habían comentado el perfil L, que eres un paciente frío, hipoperfundido, pero sin datos de congestión, es que se encuentra en hipovolemia, por lo que está indicado dar el reto hídrico, administración de líquidos cristaloides para mejorar el volumen intravascular. Ahora bien, los pacientes que se encuentran hipoperfundidos pero congestivos, fríos y húmedos, pues tratar de mejorar la funcionalidad de bomba administrando un inotrópico, administrar vasopresor en caso de que se encuentren con hipotensión, la administración de diurético y en caso de que no existe mejoría en cuanto a ese tipo de tratamientos, pues dispositivos de asistencia ventricular.
Y esta es una tabla en cuanto a los distintos tratamientos, ya sea vasopresores e inotrópicos e inodilatadores, dependiendo el perfil hemodinámico de los pacientes. Aquí puse en una estrella los principales fármacos que llegamos a utilizar en pacientes para que tienen choque cardiogénico o también que se encuentren con algún otro perfil hemodinámico. Por ejemplo, la norepinefrina es principalmente un vasopresor. Entonces, en caso de que se encuentre con hipotensión, pues está indicado administrar norepinefrina. Y en caso de que no se encuentre refractario al tratamiento con vasopresor, pues vasopresina, ¿sí? Eh, y los inodilatadores, en caso de que el paciente se encuentre con una crisis, perdón, los inotrópicos, perdón, están indicados en los pacientes que tenga falla de bomba. Principalmente nosotros vamos a utilizar dobutamina o levosimendan para mejorar la contractilidad a nivel miocárdico, ¿sí? Y este es un diagrama de flujo en cuanto al tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda, dependiendo de los perfiles hemodinámicos. Tenemos la sospecha de falla cardíaca, valoramos el perfil hemodinámico. Tenemos que valorar de manera inicial si el paciente se encuentra congestivo. Cerca del 95% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda se encuentran congestivos, es un paciente húmedo. Valoramos de manera posterior la perfusión arterial. Si el paciente se encuentra bien perfundido, es un paciente que se encuentra húmedo y tibio. Entonces tenemos que valorar si el paciente con predominio de hipertensión, predominio de congestión. Si el paciente se encuentra con predominio de hipertensión, pues vamos a indicarle un vasodilatador, principalmente nitroglicerina o nitroprusiato, y también vamos a indicarle un diurético. En caso de que el paciente se encuentre con predominio de congestión, aparte del tratamiento con el vasodilatador y el diurético, pues vamos a ultrafiltrar el paciente en caso de que se encuentre con refractariedad en cuanto al tratamiento diurético, ¿sí? Ahora bien, si es un paciente que se encuentra congestivo, pero con una perfusión arterial inadecuada, es un paciente que nos encontramos húmedo y frío, valoramos la presión arterial sistólica. Si se encuentra por abajo de 90, pues vamos a dejarlo un inotrópico, vamos a considerar el uso de vasopresor, el diurético y también vamos a considerar el soporte circulatorio. En caso de que conserve la tensión arterial sistólica por arriba de 90, solamente vasodilatadores, diurético y también el caso de inotrópico en caso de que se encuentre con refractariedad. Sin embargo, pues siendo un tanto cautelosos con la administración porque sí se nos puede llegar a deteriorar el paciente. Ahora bien, si el paciente se encuentra sin datos de congestión, pero se encuentra bien perfundido, es un paciente seco y caliente, solamente hay que ajustar el tratamiento bioral, pero si es un paciente que se encuentra seco, pero con datos de hipoperfusión, es un paciente hipovolímico, por lo que se debe de considerar el aporte hídrico. Y ya por último, solamente las indicaciones de trasplante cardíaco, ¿cuándo va a estar indicado? Con indicación 1A, pacientes que se encuentren con choque cardiogénico refractario, dependencia al inotrópico de manera continua por arriba de 72 horas, consumo pico de oxígeno por abajo de 10 milímetros de kilo minuto, o presencia de sintomatología isquémico de falla refractaria al tratamiento médico óptimo, pues son los pacientes que tienen mayor indicación para trasplante cardíaco con pacientes con falla cardíaca, ¿sí? Este, hasta aquí terminé la exposición. Nada más quería ver lo de las preguntas, si quieren revisar las preguntas. Bien, en cuanto a las preguntas, pues son las preguntas que se encuentran en el CTO, solamente para desglosarlas un poco. Este, por ejemplo, en ese paciente de 65 años de edad, etiología isquémica, se encuentra en clase funcional NIHA 3 y se encuentra con sintomatología de la disnea, ha presentado descompensación súbita caracterizada por edema agudo de pulmón, se encuentra en tratamiento con yecas, furosemida, espironolactona y aspirina. Al momento no presenta disnea, se encuentra con adecuada tensión arterial, se encuentra congestivo el paciente y tiene datos de congestión venocapilar a nivel pulmonar. ¿Cuál sería la recomendación terapéutica? El paciente aquí podemos llegar a ver que se encuentra con tratamiento con yeca, ya está con la dieta con restricción de sal, el tratamiento con diurético, el tratamiento con espironolactona y aspirina.
pues, ¿qué es el tratamiento que había comentado que le hacía falta? Pues el betabloqueo. Entonces, la respuesta sería betabloqueadores, ¿sí? Ahora bien, la otra pregunta, paciente de 67 años de edad con insuficiencia cardíaca crónica, se encuentra en tratamiento ya con YECA, betabloqueo, el diurético de ASA y un antagonista de los receptores de mineralocorticoides. Se encuentra con hipotensión, una tensión arterial sistólica por abajo de 90. No tiene datos de congestión al momento del paciente, la frecuencia cardíaca la tolera, tiene una imagen de bloqueo de rama izquierda, pero tiene una frecuencia cardíaca arriba de 60. Y ¿cuál sería la actitud que sería más adecuada en ese tipo de pacientes? Disminuir el betabloqueo, disminuir el diurético de ASA, disminuir el YECA o disminuir la espironolactona. De esos 4 tratamientos, el que no mejora el pronóstico sería el diurético de ASA, además de que el paciente no se encuentra congestivo. Entonces, al paciente al no encontrarse congestivo, pues, y encontrarse hipotenso también el paciente, tenemos que disminuir el diurético, por lo que el tratamiento o la respuesta en ese tipo de pacientes es disminuir el furosemide sin disminuir el beta bloqueo, sin disminuir el YECA y sin disminuir la espironolactona, ¿sí? Esta otra pregunta, una mujer de 72 años con antecedente de diabetes mellitus e infarto, hace un año un tratamiento con ácido acetil, diurético, YECA, llega por disnea de esfuerzo a la exploración física, pues compatible con un dato clínico de insuficiencia cardíaca, de predominio derecho, la TA la conserva, la frecuencia cardíaca dentro de rangos, cuál de las siguientes intervenciones es de menor prioridad desde el punto de vista de que mejora el pronóstico. Ya lo habíamos comentado, el beta bloqueo mejora el pronóstico. La estatina mejora el pronóstico en pacientes que tienen cardiopatía isquémica, que es el dato o es el antecedente de la paciente. El receptor, el antagonista de los receptores de mineralocorticoides también mejora el pronóstico. El único tratamiento que inhibe o también evita el deterioro en cuanto al deterioro de la clase funcional es la digoxina. La digoxina es el único que no mejora el pronóstico, ¿sí? Esta última, hombre de 67 años, hipertenso, fumador, llega por disnea de esfuerzo. Eh, a la radiografía, la radiografía de tórax y el electro se encuentran normales. Se hace una determinación de BNP al paciente y se encuentra de 30. El valor de punto de corte aquí es de 100. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el menos probable? Yo le había comentado que si se encuentra por debajo del punto de corte del BNP, se descarta completamente la insuficiencia cardíaca. Entonces, al ser el menos probable, ¿cuál sería? La insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Y creo que, ese es el siguiente. Es un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda. ¿Cuál es? Aquí nos preguntan cuál es la imagen en este electro. Es un paciente que tiene bloqueo de rama izquierda, un ritmo sinusal. ¿Cuál es la terapia menos indicada en este tipo de pacientes? Es un paciente que de nuevo debutó con falla cardíaca, sin embargo no se ha protocolizado. Entonces se tiene que protocolizar con la realización de un ecocardiograma. El paciente se encontraba en ese momento con congestión, por lo que está indicado el tratamiento con diurético y también está indicado el YECA para mejorar el pronóstico. No podemos evaluar si está indicado el DAIR sincro debido a que no ha presentado no se ha iniciado tratamiento farmacológico óptimo, por lo que no podemos valorar la FEBI en ese momento, por lo que en ese momento se encuentra contraindicado o no se encuentra el momento indicado el implante de resincronizador cardíaco. Y en esta otra es un paciente cardiomiopatía hipertrófica dilatada, FEBI de 18, ya se encuentra con tratamiento médico óptimo, YECA, diuréticos, betabloqueo y espironolactona, se encuentra todavía sintomático, NIHA2, la FEBI mejoró hasta el 30%. ¿Cuál de estas terapias se encuentra contraindicadas? Pues aquí el paciente se encuentra con indicación de un DAE para disminuir el riesgo de muerte súbita, esto debido a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la clase funcional del paciente. La terapia de resincronización cardíaca también se encuentra indicada en este paciente debido a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y en caso de que todavía el paciente se encontrara sintomático, que es el caso de él, pues la sustitución del YECA por un inhibidor de la neprilicina también es indicado. Ya como le había comentado, el uso de antiarrítmicos, por ejemplo, la flecainida, no se encuentra indicado debido a que no mejora el pronóstico, por lo que la respuesta aquí es la 4, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Voy a leer sus preguntas que han puesto.
No sé si alguien quiere hablar, alguna duda que tenga. Es que pusieron muchas preguntas en el chat y no sé si quieran hablarme por micrófono para ver si puedo resolver alguna duda que ustedes tengan en cuanto al tema. Doctor, una pregunta. Buenos Dígame. días. Buenas tardes. La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca aguda en México, ¿cuál es? ¿Infarto agudo al miocardio o choque cardiogénico? De insuficiencia cardíaca crónica, de insuficiencia Aguda. cardíaca crónica aguda, es síndrome coronario agudo. La causa isquémica es la principal causa, ¿sí? En México. Gracias. Aquí hay una pregunta de un doctor David Puebla. Dice, aquellos pacientes que tienen con VIH en adecuado apego al tratamiento con antirretrovirales también tienen el mismo porcentaje de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. No. Los pacientes que se encuentran con tratamiento con antirretrovirales disminuyen el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Aquí dice el cambio, el doctor Juan, definición de insuficiencia cardíaca, síntomas por más de un mes. Esto es muy variable dependiendo de dónde lo leas. Después del Brandwall, del Guadalajara o de cualquier artículo, te van a hacer que es muy variable. Puede ser un mes o hasta 3 meses. Aquí una doctora comenta, si se descompensa un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, más bien sería una agudización. Solamente es descompensación. Dependiendo de los 3 rubros que yo había comentado, pues puede ser un paciente que ya se conozca con insuficiencia cardíaca crónica, pero se puede llegar a descompensar, ¿sí? Y aquí me comenta si le podría pasar los artículos. Ahorita se los paso, no sé si me puedan pasar un correo o sus correos y para que les pueda pasar los artículos, nada más son de las guías europeas y solamente una revisión del ACC en cuanto a insuficiencia cardíaca aguda. El resto lo saqué del Guadalajara y del Brandwell para que ustedes lo puedan revisar. Solamente pasen un correo para que se lo puedan pasar a sus compañeros y ya le pueda pasar los artículos, ¿sí? Aquí en Twitter. Se los paso por Twitter, ¿sí? No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Ok, bueno. Alguna duda, me puedo poner en contacto en Twitter, no hay ningún problema. Algo de interna o de cardio, ¿sí? Tengan un buen día. Hasta luego.